una de las facetas, que son muchas, que hacen a Cuenca uno de los lugares turísticos más atractivos del país. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, ex rector de la Universidad de Cuenca. El atractivo de Cuenca es innegable. Se estima que por lo menos hemos tenido en estos días unos 50,000 visitantes. Quisiéramos iniciar este diálogo, economista Cordero, al tiempo de reiterarle nuestra bienvenida, con su opinión sobre el impacto de estas festividades en la economía local. Buenos días a los amigos oyentes. Sí, efectivamente hemos visto con mucha satisfacción, no solamente en estas fiestas, sino en varios fines de semana recientes, que en la ciudad de Cuenca existe una gran afluencia de turismo. Obviamente, con estas fiestas el repunte hemos llegado a la cresta máxima, digamos así. Eso indudablemente para el sector turístico, para la región, para la ciudad es positivo, porque se va a reactivar un sector que estuvo bastante decaído. Y también es una muestra, creo yo, de que realmente la recuperación económica del país ha comenzado con pasos firmes. No nos olvidemos que si bien hay turismo, y es un turismo importante, no solamente en Cuenca, sino en varias regiones del país, eso es una muestra de que hay una condición económica que permite realizarse turismo. Por lo tanto, creo que son dos buenas noticias en materia económica, tanto para la región, para la ciudad, como para el país, porque se está viendo que existe mejoras en la actividad económica. La situación de Cuenca, sin embargo, es contrastante. Hemos tratado en la primera parte de este noticiario esa inequidad permanente que se ha dado con la ciudad de Cuenca, que ha llevado a un desequilibrio en términos de desarrollo con el país, que se lo ve, no tanto en la ciudad, que sale adelante por el esfuerzo de sus propios hijos, pero sí en términos de conectividad. Quisiéramos también esta observación suya sobre cómo este tema está afectando al desarrollo, sobre todo al desarrollo productivo de esta ciudad. Bueno, yo creo que el tema del marginamiento de Cuenca y de la región es histórico, no es de los últimos años. Antes había una división natural que hacía que los cuencanos, que los azuayos no tengamos una integración, que era el famoso nudo del Azuay, pero realmente el tema de comunicación con Cuenca, con la provincia, es un tema histórico de mala comunicación. Y lamentablemente las soluciones que se han dado no son las definitivas, a veces son soluciones únicamente para cubrir el momento electoral, el momento político, pero una solución pensada a largo plazo no se ha dado, y obviamente estamos y tenemos derecho de exigir ese cumplimiento. En este momento, por ejemplo, todo el problema que existe con la vía del Cajas, que está pasando cuenta a la naturaleza, a lo mejor por una vía mal construida, mal planificada, por no buscar soluciones más permanentes, es una clara muestra de que nuestro sistema de conexión es bastante frágil. En ese sentido, creo yo que los azuayos, que los cuencanos, tenemos todo el derecho para pedir que se cumplan con todas, el azuay, más bien dicho, se le dé el trato que tienen otras ciudades y otras provincias del país. No tenemos por qué ser menos que otras ciudades y regiones. Economista, muy buenos días. Y justamente la inquietud iba hacia allá, esta inequidad que se ha dado a lo largo de todos estos últimos años, históricamente prácticamente podríamos decir, respecto de las necesidades de Cuenca y el Azuay. Eso nos ha llevado de alguna manera a decir, y quizás hasta sentirnos orgullosos, de que Cuenca es una ciudad, Azuay es una provincia que se han hecho solas por su gente, por su industria, por sus intelectuales, por sus académicos, por su comercio, es decir, una provincia y una región que ha logrado salir adelante sola, de alguna manera. Sí, indudablemente el desarrollo de Cuenca, el desarrollo de la región, incluso la conservación de ciertos elementos de tradición en Cuenca, han sido gracias a sus ciudadanos, al empuje de sus ciudadanos, a la visión que tuvieron en su momento muchos ciudadanos cuencanos para el tema del desarrollo industrial, para el tema del desarrollo agrícola. Por ejemplo, no nos olvidemos que el desarrollo industrial que se dio en Cuenca fue gracias a la visión de algunos empresarios cuencanos y a la promulgación de lo que en su momento se llamó la Ley de Fomento Industrial, que justamente
lo que se consiguió fue ciertos beneficios de orden tributario, tanto local como nacional, para que las industrias puedan venir a asentarse en esta ciudad. A pesar de las incomodidades y de los problemas que tiene, tanto para abastecimiento como de materia prima como para la salida de los productos a los principales puestos de exportación, Cuenca se ha desarrollado industrialmente, primero por esta ley de fomento industrial y después por el empuje de sus empresarios y de sus ciudadanos. Y, o sea, mucho de lo que tenemos ahora, por no decir casi la totalidad, se debe al trabajo de sus ciudadanos, no a una ayuda. Estamos con pequeños problemas por la comunicación. Aparentemente estamos con niveles bajos de internet, pero le estamos escuchando, economista Cordero. Yo quisiera traer otro punto que es importante para el día de hoy. No sé si hacemos un... Estamos nuevamente ya en contacto con el economista Cordero, a ver si nos escucha. Sí, ojalá. Estamos en contacto. Veamos si tenemos mejores condiciones de conectividad. Quería hacer relación a uno de los reclamos que trascenderá el día de hoy. Aspiramos que haya respuesta. Nos referimos al silencio administrativo del Ministerio del Ambiente. Sin duda habrá un reclamo el día de hoy en la sesión de Consejo Municipal con respecto a la aplicación de la consulta popular de Cuenca con la delimitación de zonas de recarga hídrica. El Ministerio del Ambiente ha venido dilatando, ya va en dos gobiernos, primero con el gobierno de Lenín Moreno, ahora con Guillermo Lasso, una respuesta a la delimitación de las zonas hídricas. Esto se da, y vamos a ponerlo en pantalla, cuando el presidente Lasso acaba de darse auténticamente un baño de medioambientalismo, de ecología, con su participación en la COP26, que es una vitrina y un escenario mundial que ha puesto en primera plana en muchos países del mundo la acción de Ecuador y del presidente de la República. Guillermo Lasso emitió este tuit hace 2 días. Ecuador es el primer país de América Latina que adopta la política pública de transición ecológica hacia una economía circular, resiliente y baja en emisiones. Estas son las políticas que las grandes potencias del mundo, no todas por supuesto, pero están tratando de aplicar a un planeta que se encuentra en una situación emergente. Añade Guillermo Lasso, tenemos una clara meta de reducir el 22,5% de nuestras emisiones hasta el 2025. Haciendo alusión a esta respuesta que espera Cuenca, que tiene que ver con su medio ambiente y su ecología, quisiéramos extender un poco más allá la inquietud de economista Cordero. ¿Cómo ve usted estos compromisos públicos que va asumiendo Guillermo Lasso y cómo deberían estos influir también en las políticas pro extractivismo que ha venido exhibiendo el gobierno como políticas de Estado, tanto en minería como en explotación de hidrocarburos? Bueno, yo creo que de lo que he visto y he leído, la intervención y la participación del presidente Lasso en Glasgow se enmarca dentro de la corriente a nivel mundial de que hay que luchar por preservar el medio ambiente. El mensaje de la ONU fue muy claro en ese sentido y por lo tanto creo que el presidente está en ese mensaje. Obviamente, casa adentro habrá que ver si es que ese mensaje a nivel mundial está dentro de esa misma conducta. Indudablemente temas ambientales, temas mineros en el Ecuador están pendientes de solución, no están abordados como deberían hacerse y deberían hacerlo de manera inmediata. Concretamente en el caso de la SUA y luego de la consulta popular de Cuenca particularmente, es claro que la delimitación de la extracción minera en las zonas de influencia donde hay zonas de recursos hídricos tiene que ser claramente establecido y eso, como usted dijo al comienzo, es una tarea pendiente, que bien vale hoy en la sesión del 3 de noviembre pedir un pronunciamiento claro al gobierno sobre esa materia. Lamentablemente el tema del extractivismo o el tema de la explotación minera no está totalmente controlado en el país. No nos olvidemos que el famoso tema del Yasuní fue botado al tacho de la basura por el presidente Correa y eso un poco marcó la tendencia o marcó cómo los gobiernos vienen actuando en esta materia. Esperemos que con este compromiso que ha adquirido el presidente Lasso a nivel internacional
indudablemente el Ecuador se organice de mejor manera en el tema que tiene que ver con la explotación minera. O sea, tampoco podemos decir que se puede cerrar todo la explotación minera, pero que tiene que hacerse en el marco que dictan las leyes y en el marco del sostenimiento de los recursos naturales. Economista, en este contexto preocupaba de alguna manera este doble discurso, digamos así, del actual gobierno nacional. Por un lado, este tuit que acabamos de presentar con esa posición del presidente de la República, pero por otro, estos dos decretos que contribuyen a que se desarrolle y se intensifique, mejor dicho, la minería en el país. Uno de los casos es Quimsacocha, y hablábamos con el economista Bernal sobre esta posición y decisión que ha tomado el gobierno nacional de que no haya minería en las fuentes de agua, pero en el caso de Quimsacocha al parecer sería una excepción. Por otro lado está el tema que usted ya puso también sobre este diálogo que tiene que ver con el Yasuní. Quizás todas estas acciones de alguna manera se contradicen con esta intención que aparentemente quedaría solamente en el discurso. Claro, bueno, entendería yo que hay que pronunciar un poco el tema del Twitter, el tema del compromiso del presidente Lasso está más por el lado de la contaminación ambiental, de la emisión de gases tóxicos de la naturaleza, no tanto por el lado del extractivismo, que si bien están relacionados, pero expresamente no es lo mismo. Sin embargo, aparte de que puede haber por ahí algún tipo de separación entre las dos intenciones, pero está claro que en el Ecuador en general existe una preocupación muy clara de que en el tema del extractivismo, en el tema minero, en el tema de la explotación de la minería metálica, las condiciones y los cuidados que se tiene que tener sobre una explotación racional que no daña a la naturaleza están allí. Por lo tanto, creo yo que internamente el compromiso del gobierno en ese sentido todavía no se ha dejado ver, y eso es lo que se tiene que exigir, particularmente en Cuenca, en donde hay una consulta popular que prohíbe ese tipo de explotaciones. ¿Ha podido dar usted ya una mirada, un análisis al presupuesto general del Estado, a la presentación que se hizo del mismo primero para análisis del CAL y que ha pasado ya a manos de los legisladores? ¿Tiene alguna lectura ya al respecto? Bueno, sí, en el caso del presupuesto estaba haciendo una primera revisión del tema. En el caso de la ley tributaria se hizo alguna revisión, y lo que se puede decir en el caso del nuevo proyecto de la ley llamada ley tributaria, en donde se reforma algunos elementos del pago de impuestos en el Ecuador y se crean algunas contribuciones especiales para combatir el COVID, indudablemente el espíritu de la ley sigue siendo el mismo que el que fue presentado hace aproximadamente un mes. Hay algunos cambios seguramente fruto de estas conversaciones que tuvo y que van por dos lados. En primer lugar, se busca de alguna manera incrementar la contribución tanto para el COVID como para el impuesto a la renta de los sectores que más ingresos han tenido en los últimos años. En el caso de la renta natural se incrementa el porcentaje de contribución o de tributación de los ingresos más altos. En la tabla que anteriormente se llegaba al 35%, ahora se pasa al 37% de impuesto a la renta. Y de alguna manera también se reduce o se mejora esa contribución que parecía muy fuerte para los sectores de 2000 en adelante. Se aminora un poco esa contribución y se guarda cierta proporcionalidad con la contribución adicional de impuesto a la renta que van a tener que hacer las personas, o que vamos a tener que hacer las personas, con ingresos superiores a los 2000. Entonces hay una mejora, a mi modo de ver, en el proyecto anterior, respecto a mejorar la progresividad de la contribución especial, afectando de manera más fuerte realmente a quienes más ingresos han percibido, quienes más patrimonio tengan en el caso de las personas naturales, y se hace una mejora también porque se reduce esa, llamemos así, inequidad que existía en los ingresos de 2000, en los iniciales de 2000, en donde aparentemente la contribución nueva por el nuevo impuesto a la renta iba a ser progresivamente más fuerte. Quisiéramos su opinión. En el caso del presupuesto. Sí. Adelante, por favor.
Bueno, no, para terminar, iba a hablar sobre el presupuesto, pero si tiene una pregunta sobre el tema Sí, quería tributario. preguntarle sobre el déficit presupuestario. ¿Cuál es realmente el déficit presupuestario que se está o que se visualiza dentro de esta propuesta? Se habla, esto por un análisis del propio Tesoro Nacional, de un déficit que fluctuaría entre los 10.000 y hasta 11.000 millones de dólares antes de considerar efectos de algunos elementos como la reforma tributaria. Ya en el balance entendemos que se aspira a tener un déficit real del orden de 3.000 millones de dólares, que sería todavía más alto que lo que fue una anticipación de la intención de Guillermo Lasso de llevar al orden de 2.000 millones de dólares el déficit presupuestario. Hay opiniones y opiniones en esto que nos confunden y que valdría la pena aclarar con su punto de vista. Pablo Dávalos, un conocido economista heterodoxo, nos dijo hace pocos días que se está engañando con las cifras, que en realidad el déficit fiscal para este año, para el 2021, no iba a superar los 1.000 millones de dólares y que el próximo año incluso habría superávit. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que hay distintas formas hay una sola forma de entender el presupuesto, pero hay distintas formas de leerlo, de entenderlo, depende de la inclinación y la orientación a veces política que se tenga. Las dos cifras que usted ha mencionado, una necesidad de recursos de alrededor de 11.000 millones y un déficit de alrededor de 3.500 millones, son dos cifras que están en la proforma presupuestaria, pero que tienen un significado diferente. Los 11.500 millones que constan en la proforma presupuestaria corresponden a lo que se conoce con el nombre de necesidades de financiamiento. Eso es todos los recursos adicionales a los ingresos normales que ha tenido el país y que le van a permitir cubrir con el presupuesto. En esas necesidades de financiamiento se incluyen recursos para, por ejemplo, amortizar deuda, para pagar intereses. En cambio, el déficit presupuestario es lo que queda después de conseguir distintas fuentes de financiamiento, aquello que todavía no se visualiza cómo va a ser financiado. En otras palabras, en las necesidades de financiamiento están los recursos que se necesitan, por ejemplo, para amortización de deuda, y que no van a formar parte del déficit. ¿Por qué? Porque esos recursos van a salir posiblemente de un refinanciamiento de la deuda o de un nuevo endeudamiento. Al final del día, no se va a endeudar más el país por este rubro porque va a cancelar deuda con deuda, que es lo que se ha venido haciendo de manera permanente. En ese sentido, las dos cifras son válidas, tienen una connotación diferente. Entre paréntesis, yo creo que de lo que he revisado hasta el momento, este es el presupuesto que tiene una explicación de las más claras que he visto yo en la presentación de los presupuestos, con un detalle minucioso de todos y cada uno de los rubros, de todas y cada una de las proyecciones, etcétera, lo que da cuenta de que ha sido presentado de manera seria. No creo yo que detrás de ese presupuesto, detrás de la presentación de ese presupuesto, haya intenciones de engañar al pueblo ecuatoriano. Insisto, son formas distintas de leer el presupuesto y en el caso de aclarar el déficit hay que darle la connotación distinta. La una es la necesidad de financiamiento y la otra es el déficit. Bien. Es decir, el nuevo endeudamiento que tendría el país con este presupuesto llegaría a los 3.500 millones de dólares. Bien, haciendo un acercamiento a temas locales, economista Cordero, ¿cómo mira usted que en ese presupuesto del orden de 33.000 millones de dólares, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas haya presentado una modestísima aspiración de 30 millones de dólares para el 2022 para la vialidad en la provincia de La Suay? Indudablemente lo que decíamos hace un momento, aparentemente a La Suay, a Cuenca, no se le está dando lo que merece como ciudad, como región. En ese sentido, las necesidades viales de Cuenca, las necesidades viales de la región, indudablemente superan esos 30 millones o 33 millones que están planteados para el financiamiento de La Suay. O sea, ahí habría que pedir explicaciones indudablemente al Ministerio del Ramo. ¿Cuánto aporta el país en impuestos? Nos habíamos atrevido a dar una cifra del orden de unos 700 millones de dólares al año. Usted debe tener una cifra con mayor conocimiento. A ver, en el presupuesto la recaudación
tributaria nacional está en el orden de los 16, 17 mil millones. ¿Cuánto de esas contribuciones hace la SUAY como región? Yo no he estudiado en los últimos años el tema de la contribución tributaria de la SUAY, habría que revisar las cifras, y asimismo habría que revisar cuánto recibe el SUAY por parte del gobierno central. No nos olvidemos que las contribuciones que hace el gobierno central a la SUAY no solamente son en vialidad, sino en todas aquellas contribuciones que salen de esos impuestos. Por ejemplo, recursos para universidades, recursos para consejos provincial, para GATS, etc. Entonces habría que hacer una clara suma y resta para ver exactamente cuánto contribuye la SUAY y cuánto realmente está devolviéndose a la SUAY. No, como soy sincero, no he estudiado últimamente las cifras y no tengo a mano esos detalles. Ahora, economista, en materia tributaria mismo, frente a la reforma que plantea el gobierno nacional y que estaría siendo analizada en la Asamblea, nos dicen que nos ponen impuestos del primer mundo, pero con servicios del tercer mundo, y pone como ejemplo una situación vivida por una persona que no logró encontrar atención en salud y que tampoco el Estado dice pudo remitirle, por ejemplo, a una clínica privada, y que eso implicó un gasto profundo, pero aún así, sin servicios, nos dice, hay que pagar estos elevados impuestos. A ver, el tema de la retribución que hace los estados en general con los impuestos que recibe es un tema bastante difícil de satisfacer plenamente a los consumidores. Y hay varias razones. O sea, indudablemente el tema de servicios de salud, de servicios de educación en el Ecuador puede ser bastante pobre comparando con otros países en los cuales la recaudación tributaria en porcentajes puede ser similar o superior. Sin embargo, el problema en el caso ecuatoriano, en el modo de ver, no pasa solamente por el tema de la recaudación, sino por el tema de gasto. A veces, y lo que hemos conversado algunas veces, la necesidad de que el Estado priorice el presupuesto y se dedique a gastar en aquello que es estrictamente necesario y no se utilicen los recursos o los pocos recursos que reciben por impuestos en gastos que no son estrictamente obligación o un compromiso de los distintos gobiernos. Liberando recursos de aquellos gastos innecesarios, creo yo que se podría mejorar indudablemente aquellos servicios que los gobiernos deben dar en tema de las necesidades de sus ciudadanos. En ese sentido, por ejemplo, lo que hemos conversado varias veces, el Estado tiene que dejar de hacer ciertas actividades y utilizar esos recursos de la mejor manera, básicamente en las necesidades del pueblo, que son salud, educación y en obras de infraestructura. ¿Qué haría falta, economista Cordero, para lograr mejores condiciones en términos de un desarrollo más equitativo del país, de Cuenca, de la zona Sierra Sur, del oriente ecuatoriano? Hay voces que debaten en estos mismos días y en esta urbe sobre la necesidad de descentralización, de una mayor autonomía, incluso de federalismo. Bueno, yo creo que en el tema de la administración descentralizada se dieron varios pasos atrás en los gobiernos pasados, cuando se tenía claro un modelo de avanzar en la descentralización con los recursos que se requieren para realizar obras descentralizadas o para realizar actividades descentralizadas. Lamentablemente se regresó a un gobierno centralista. Creo yo que es importante trabajar por ese lado. Fundamentalmente en el tema de descentralización, en donde los recursos vengan ya preasignados para esas tareas. En el tema de un cambio de modelo de gobierno, es un tema de orden político. No creo yo que sea conveniente este momento, porque tendríamos que hacer una revolución radical en el tema de la organización del país. Eso pasaría indudablemente por un consenso a nivel nacional de que hay que cambiar el modelo de gobierno, el modelo de organización del Estado, para pasar a un gobierno federal. En su momento, en los inicios de la vida republicana, había voces de que el Ecuador se organice como un gobierno federal. Esas voces o esos requerimientos no pasaron, y este rato ya tenemos prácticamente 200 años de vida política, y creo yo que un cambio de forma, de estructura del gobierno no va a ser tarea fácil, insisto, porque tendría que pasar por un consenso a nivel nacional. Y en segundo lugar, yo creo que también ahí habría que ver, porque
qué ocurre con los distintos gobiernos, con los distintos estados, porque de cualquier manera la distribución nacional de los recursos públicos en más o menos lo que hace es redistribuir ingresos de provincias, en este caso que no tienen ingresos suficientes, redistribuyendo de otras provincias que tienen a lo mejor a la luz del gobierno algún tipo de excedente. Creo que entrar en un proceso de cambio de modelo de Estado es un proceso bastante complejo que demandará mucho trabajo, mucho esfuerzo, y creo yo que en ese sentido la solución para los problemas del manejo económico de las provincias es mejor trabajar por un modelo descentralizado, impulsar la descentralización de muchas actividades que hace el gobierno central, que a lo mejor es más fácil de lograrlo en el mediano plazo que pensar en un cambio de organización del Estado. ¿Qué cabe entonces ya en la práctica como mecanismos de acción de la SUAY, del austroecuatoriano en el actual sistema democrático? Yo creo que lo que hace falta es realmente que las mismas autoridades de la ciudad, de la provincia, tengan claro cuáles son las necesidades de la provincia y del país. En primer lugar, una clara planificación de cuál va a ser ese camino que debe seguir la región, la ciudad. Y a mí me gusta hablar siempre de la región porque Cuenca no es un lugar dentro de la provincia, de la región. Si buscamos el desarrollo de Cuenca, tenemos que buscar el desarrollo de la región, al menos de la provincia, y trabajar mancomunadamente en ese contexto. Yo creo que las autoridades tienen que tener claro cuál debe ser el camino que debe seguir la provincia, la región, tener claros esos principios y allí sí empezar a exigir del gobierno lo que se tenga que exigir. Porque si no, a veces cuando se exige cosas aisladas, simples o a veces muy de corto plazo, como que se pierde realmente la fuerza de reclamo que puede tener la ciudad y la región, en mi criterio. Entonces, para mí primero debemos tener claro nuestra situación, cuáles son nuestras necesidades, tener autoridades que realmente conozcan los problemas y tener autoridades que sientan la necesidad de levantar su voz de reclamo para que el gobierno central entregue lo que tiene que entregar. Institucionalmente, nos está haciendo falta alguna organización que aglutine a todos estos cuerpos políticos que aparentemente están trabajando en forma polarizada, como una especie de clústeres, pero que no encuentran fines comunes. Tenemos en la historia reciente de Cuenca el papel que realizó el Centro de Reconversión Económica de la SUAY Cañari y Morona Santiago. Indudablemente, y cuando comenzamos entre esta vista, hablaba yo de la ley de fomento industrial que fue el impulsor, digamos así, el desarrollo industrial de Cuenca y de la región. Y no nos olvidemos que el Centro de Reconversión Económica originalmente, en sus inicios, nace justamente como una respuesta de esta región para, como una entidad propia de la región, contribuir a superar la crisis económica de esos años, fundamentalmente aquella originada con el tema de la crisis de la exportación del sombrero de paja toquilla, y que se veía que la región no generaba recursos que puedan venir desde afuera para poder incrementar su actividad. Entonces, el CREA en sus orígenes, en sus inicios, antes de que sea parte del sistema de planificación regional, creo yo, del sistema de planificación nacional, creo yo que es un buen ejemplo de cómo, pensando en la región, se plantearon soluciones para la región desde acá. El CREA creo que perdió un poco su norte, o perdió su objetivo, perdió su razón de ser cuando se integró al Sistema Nacional de Planificación, fue parte del CONAD, etcétera, etcétera, y ahí sí pasamos a una planificación más burocrática que sentida por la sociedad. En ese sentido, creo yo que sí es necesario tener un ente de planificación que trascienda los distintos gobiernos provinciales o locales y sea algo permanente. Ha habido algunos esfuerzos por constituir eso. Creo yo que los intereses políticos, lamentablemente, que también existen a nivel local y regional, han dado al traste con esas intenciones. Hubo en su momento el ACUDIR, hubo algún consejo de inversiones, pero que no prosperaron justamente porque incluso había conflictos de intereses políticos entre las dos primeras autoridades, el gobierno, el alcalde y el prefecto. Entonces, la necesidad es crear un organismo no político, ciudadano,
que tenga obviamente fuerza y que responda a las necesidades de la región. El momento en que caemos en intereses políticos, creo yo que el ejemplo es claro y no ha dado los resultados que se esperan. Muchas gracias por su valiosa opinión.